Entonces, hermanos, nos hacen otra duda, otra pregunta acerca de las imágenes. Aquí a mi lado tengo una señorita que estuvo en varias sectas protestantes y escuchamos lo que le dijeron acerca de las imágenes. Ellos preguntan por qué los católicos adoran a los santos, a las imágenes y a las estatuas. Y bien, los católicos no adoran ningún santo, ninguna estatua. Los católicos saben que los santos son hijos amados de Dios, mediante los cuales Dios mismo intervino en este mundo, interviene haciendo maravillas en favor de sus hijos. Los católicos dicen no adoran ningún santo ni la Virgen. ¿Por qué? Porque adorar en sentido real es reconocer a Dios como Señor y Creador. Adorar es reconocer a Dios como Señor y Creador nuestro. Por lo tanto, ningún católico reconoce ni a la Virgen ni a los santos como su Creador. Por lo tanto, no los adora. Primera cosa. Segunda cosa, Dios mismo resucitó muertos mediante los profetas Elías, Eliseo, mediante San Pedro, San Pablo. Y si Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento hizo milagros estupendos, más tarde, en todos los siglos, también hizo milagros mediante sus hijos amados que realmente obedecían a su palabra. Ahora, ¿qué dice la Biblia? La Biblia no dice no hacer imágenes de santos. La Biblia dice no tener dioses falsos. Éxodo 20, capítulo 20 del Éxodo, versículo 1 a 4, ¿qué dice? Yo soy el Señor tu Dios, no tendrás dioses ajenos, no harás imagen de dioses, ni en el cielo, arriba. ¿Por qué? Porque los paganos del tiempo de Moisés, unos 1250 años antes de Cristo, pensaban que el sol, la luna, las estrellas eran dioses. Por lo tanto, Dios prohíbe esto porque las estrellas, la luna, el sol no son dioses. Entonces, no tendrás dioses, otros dioses. No harás imagen, estatua de qué? De dioses. No te hincarás delante de ellas, ¿estamos de acuerdo? ¿Delante de qué? Delante de dioses. Ahí no habla de los santos y esto no tiene nada que ver con los santos. Dios mismo mandó a hacer 2 imágenes de ángeles querubines que están en el Éxodo 25, 18. Harás 2 ángeles querubines de oro macizo y los colocarás sobre el arca de la alianza. Los colocará sobre el arca de la alianza. Entonces, si Dios prohibiera toda imagen, ¿por qué manda a Moisés fabricar 2 ángeles, poner sobre el arca de la alianza? Significa que no prohíbe toda imagen. Dios mismo, cuando el pueblo se rebeló contra Moisés, mandó serpientes morderlo, y cuando el pueblo se arrepintió, le pidió de hacer una serpiente de bronce. El que mira pidiendo perdón no morirá. Números 21:8. Y Cristo dice en San Juan 3:14, como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así el Hijo del Hombre, Jesucristo, será levantado en la cruz, crucificado. Entonces, no es que la serpiente sanara, era un acto de fe que hacían la palabra de Dios. Nosotros tenemos hoy la cruz, que es símbolo del amor de Dios para nosotros. Entonces, cuando un pastor protestante o cualquier persona intoxicada con mentiras bíblicas dice que los católicos tienen ídolos, miente. Un ídolo en sentido del diccionario es un disque Dios, un falso Dios. Por lo tanto, nunca dijimos que los santos son dioses. Por lo tanto, no los adoramos. Adorar, como dije, es reconocer como Señor y Creador. Adoramos a Dios solo, veneramos, amamos, respetamos a los santos. Entonces, si un pastor dijo un día que los católicos tienen estatuas, tienen ídolos, o es un ignorante de primera, ciego, guía de ciegos, o es un perverso mentiroso que engaña a la gente. Con la Biblia, claro, como anzuelo. En los 2 casos es un hombre injusto, no tenemos que hacerlo caso. Cualquier protestante que tache a los católicos de tener ídolos, adorar ídolos, es un ignorante que calumnia a su prójimo, y esto es grave. ¿Por qué? Porque nadie tiene el derecho de acusar en materia grave a los
a sus hermanos. Claro, los protestantes dicen, el único mediador es Cristo. Lo sabemos, lo supimos 1520 años antes que ellos. El mediador por oficio, Salvador por oficio, es Jesucristo. Primera Timoteo 2:5. Ahora Cristo utilizó a los apóstoles como mediadores secundarios. ¿Quién nos ha creado? Dios, mediante nuestros padres. Dios utiliza a los santos para hacer maravillas, ¿no? Entonces decir que los católicos adoran imágenes cuando no lo hacen y no pueden hacerlo de ninguna manera es faltar gravemente a la verdad de la caridad y es calumniar al prójimo. Por lo tanto, es pecado grave. Como dije, la Biblia no prohíbe toda imagen, la Biblia prohíbe los disque dioses falsos. En el templo de Jerusalén, por ejemplo, había estatuas de ángeles grandes de 4 o 5 metros. Entonces, no es que descubren la luna esta gente, nos atacan con algo falso, algo inventado. Pero nosotros podemos acusarlos de tener iglesias falsas, piratas, inventadas por hombres. Cristo dijo, mi iglesia, no dijo mis iglesias. Cristo a nadie dio poder de fundar iglesias, por lo tanto, los que los que fundan iglesias, pecan gravemente y pecan mortalmente. Quieren a toda costa calumniar a los católicos con la Biblia falsificada, es pecado, es injusticia, es falta a la caridad. Por ejemplo, orar frente a una imagen de la Virgen de Cristo no es adorar a la Virgen. Tampoco orar con la Biblia en mano es adorar la Biblia. Pedir al hermano amado del rey un favor no es limitar el poder del rey. Pedir a la primera dama un favor no es insultar al presidente, es más bien realzar su autoridad. Entonces, pedir una ayuda a los santos, ¿de los santos de quién reciben? De Cristo. Todo lo que hacen los santos lo hacen pidiendo a Cristo. La Virgen, los santos de Cristo reciben y en nombre de Cristo comunican. Más bien Cristo, mediante ellos interviene. Entonces, los católicos no adoramos a ningún santo, ni a la Virgen. A Dios solo adoramos, respetamos, amamos, honramos a los santos. Y Dios, mediante los santos, hace 2000 años, bien hace maravillas y hace milagros. Así de sencillo. Así de sencillo. Y toda la polémica anti-imagen en la Biblia, anti-ídolo en la Biblia, se hace frente a los disque dioses paganos y no a los santos cristianos. Calificar de ídolos a los santos es falso y mentira. Jamás dijo la Biblia que los ángeles o querubines eran ídolos. Dios mismo mandó a hacer 2 ángeles querubines, dijimos, en Éxodo 25:18. El mismo San Pablo dice a los corintios, os exhorto a ser imitadores míos. Imitadores míos, imitarlo. ¿Por qué? Porque yo soy el imitador de Cristo. Debemos, por lo tanto, imitar a Cristo mediante sus santos. Cristo actúa mediante sus santos. Cristo hace milagros mediante sus santos. La Virgen recibe el primer milagro que hizo Cristo. ¿Quién lo pidió? Es la Virgen. Ya no tiene vino. Y a pesar de haber dicho Cristo, mi hora no ha llegado, adelantó su hora y multiplicó el vino y transformó 600 litros de agua en vino sabroso. Entonces, si en la boda de Cana la Virgen intervino, pidió a Cristo, y Cristo hizo el milagro, ¿y por qué en el siglo XXI no hace lo mismo? ¿Acaso Dios solamente cuidó de la gente de Cana de Galilea el año 30? No, Cristo interviene en todos los siglos. Entonces, los católicos adoramos a un único Dios como Señor Creador, veneramos, respetamos a los santos, sus hijos, que fueron los verdaderos evangélicos, cumpliendo perfectamente su santa voluntad. El Éxodo 23 prohíbe la idolatría, es decir, el culto de los falsos dioses, el culto de lo que no es Dios. Mientras que en el Éxodo 21:18 permite fabricar, dijimos, 2 ángeles querubines. Ahora, ¿Dios se contradice? No. Sin embargo, en un lugar dice no harás, y en otro lugar dice harás.
¿En qué quedamos? ¿Harás o no harás? Dice las dos cosas. Imágenes buenas sí, malas no. Entonces la Biblia prohíbe reconocer como dioses a las criaturas que no son Dios. Por ejemplo, el sol, la luna, las criaturas. Esto es, los paganos que pensaban que el sol, la luna eran dioses, esto eran idólatras. Pero nosotros los cristianos adoramos, como dije, únicamente a Dios y veneramos sus santos. Calificar a los santos de ídolos es injusto, es falso, es mentira. Manipular la palabra de Dios es algo diabólico. Así de sencillo. Entonces, por lo tanto, que nos dejen en paz, que no mienten contra nosotros. Mentir viene del diablo. El diablo es mentiroso para dar mentira. Que un protestante se equivoque en unas cosas, está bien, se perdona. Pero que deliberadamente arma todo un pleito con los católicos, ponga el dedo, no harás imágenes. Sí, hijito, pero mire lo que dice antes. No tendrás otros dioses frente de mí, no harás imagen o estatua de qué, de otros dioses. Texto de contexto habla de dioses, no habla de los santos. Y esto fue escrito unos 1250 antes de Cristo. Por ejemplo, si yo tomo el Salmo 13, versículo 1, corto la primera parte y dejo la segunda parte, la falsifico completamente. Si digo Salmo 13, versículo 1, Dios no existe, es mentira, la Biblia no dice esto. Pero si solamente cito esta primera parte falsificada, hago decir la Biblia lo que la Biblia no dice. La Biblia dice, el necio dijo, Dios no existe. Pero si yo solamente pongo Dios no existe, la Biblia no dice esto. Cuidado, cuidado. Entonces, ellos inventan iglesias y para engañar a los católicos que no saben defenderse, imágenes. Cállense, señores, dejen de calumniar. O eres un ignorante de primera, cállate, ciego, guía de ciegos, o eres un mentiroso que a propósito mientes, ahí es diabólico. Usted no hace obra de Dios, sino obra del diablo, para sacar a la gente de la iglesia de Dios. Por eso los católicos debemos defendernos y decir la verdad. Cristo no tiene iglesias, tiene una, dijo mi iglesia. Hay una fe, un bautismo, un Dios, un Señor, una iglesia. Punto, no hay otra. Ahora, una iglesia fundada por hombres no tiene derecho a tomar la Biblia. La Biblia es de nosotros, de la iglesia católica apostólica de 2000 años. Robarnos la Biblia y con la Biblia hacernos la guerra es otra obra del enemigo de la salvación. Por eso yo digo a los protestantes, cuidado, dejen de mentir, dejen de calumniar, dejen de juzgar, dejen de confundir a la gente, dejen de destruir su cultura y el fundamento de su civilización. No sean tontos. Dios se hizo hombre, Dios se hizo visible, se llama Jesucristo. Jamás me gloriaré a no ser en la cruz de Jesucristo, dice San Pablo, en Gálatas 6:14. Jamás me gloriaré a no ser en la cruz de nuestro Jesucristo. Si Cristo murió en la cruz es símbolo de amor para nosotros, de victoria, del amor divino. Cuando veo la cruz, yo pienso en mi Salvador, que murió por mí para salvarme. Por lo tanto, amo esta imagen del Señor. Claro, si doy un besito a la foto de mi madre, significa que quiero a mi madre, no es el papel. Yo sé que la cruz es madera, etcétera, pero mi amor sube al Salvador. Entonces, que los protestantes dejen de mentir, dejen de calumniar, dejen de tergiversar, dejen de pecar. Que dejen de pecar, hermanos. No sean tontos. No sean tontos. El demonio los utiliza para hacerlos pecar y para confundir a los pobres cristianos. Por eso que ningún cristiano católico los escuche, ni haga caso, ni recibe en su casa. Si alguien viene a ustedes, no trae la doctrina sana de todos los siglos, bien ni recibirlo ni saludarlo, dice San Juan en su segunda carta, último versículo, un solo capítulo ahí. Si alguien viene a ustedes, no trae esa doctrina, bien ni recibirlo ni saludarlo. El que lo saluda participa en sus malas obras. La Biblia dice, harás imágenes buenas, sí, querubines, Éxodo 21:18. No harás, ¿qué? Ídolos, dioses ajenos. Estamos de acuerdo.